Muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy tenemos por primera vez un invitado que jamás, nunca antes había estado con nosotros, pero esperamos que se sienta bien hoy y que nos continúe visitando, porque realmente es un lujo tener a Tony Cotarello en un programa de televisión para hablar de política estadounidense. Es un hombre que conoce a fondo la política de este país, los problemas, las ventajas, las desventajas, y también con lo que vamos a empezar el programa, la relación político-elector. Tony, gracias por estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gran honor el participar en este programa que siempre veo y que enriquece a la comunidad de aquí del sur de la Florida. Tony, entrando en caliente, mi pregunta, y la reitero como hace un momento les puse, la relación político-elector, ¿cómo tú la ves? Bueno, yo pienso honestamente que hay que tener menos políticos, menos postalistas, lo que nosotros conocemos, y personas que estén más dispuestos a tomar posiciones claves, a trabajar fuerte ante el electorado. Yo pienso que el electorado, aun cuando esté en desacuerdo con el político, el electorado responde mucho mejor, mucho más positivo, si ve claramente una visión por parte del político. Desafortunadamente, los políticos hoy en día de ambos partidos, pues toman una encuesta y basado en esa encuesta es que entonces formulan una política o una plataforma, una serie de temas. No son todos los casos que no son así, pero desafortunadamente hay suficiente para que el votante se sienta como alejado y manipulado hasta cierto punto por el político y por los comerciales que tratan de manipular las emociones del votante. Las propuestas y proyectos de los políticos ya no tienen para ellos la relevancia que tenían en el pasado. Hoy son más bien individuos que tratan de llegar al poder para determinar tu tipo de ejecución, que en muchas ocasiones simplemente es para conjugar con sus intereses o con los intereses de quienes representan, que no siempre, y esta es mi perspectiva, es al pueblo. Pues efectivamente, por eso es que tú ves movimientos de reacción, ¿no? Eso clase de sentimiento, esté uno de acuerdo o en desacuerdo con el Tea Party, por ejemplo, pero parte de esa reacción por parte del electorado, que no solamente está opuesto a los demócratas, sino está opuesto al establishment de los republicanos también, posiblemente con más agresividad, como lo vemos en las primarias republicanas, en contra de titulares republicanos que se encuentran confortables en su situación, en su posición, y no creen que deben de estar trabajando tanto para la confianza del público, ni votando los intereses del público. Entonces, vemos como esa reacción, esté uno de acuerdo o en desacuerdo con ellos, se manifiesta por medio de organizaciones como esas, o de movimientos como ese. Políticamente e históricamente, este país ha tenido esos movimientos y esas causas por mucho tiempo, desde el principio hasta la actualidad. Lo tuvimos con el movimiento abolicionista, que fue mayormente basado en religión, en lo que era justicia, ¿no? Esa fue la inspiración. La inspiración del Partido Republicano, por ejemplo. Hubieron sus intereses políticos y económicos envueltos también en eso, pero fue mayormente un movimiento religioso de igualdad y de justicia. Lo vimos en la ley seca, que no funcionó, pero que tuvo un gran apoyo por parte del electorado americano, la gran mayoría, 3/4 partes. Pero también eran tiempos, y Tony, perdona que te interrumpa, eran tiempos donde el electorado participaba más. Participaba más y sin embargo teníamos menos medios de comunicación. Yo creo que ese es el problema. Leíamos más, no teníamos los medios de comunicaciones visuales, pero teníamos el periódico y había muchos debates públicos, muchos foros públicos que el electorado se sentía había menos competencia, en otras palabras, yo creo, en términos de atraer al votante, de la atención del votante. Yo creo que el electorado tiene un serio problema y es que está saturado de información. Son muchos los medios, hay una libertad y gracias a Dios que la tenemos y ojalá que exista siempre. Y que siempre existe, que se aumente y que se extienda a todas las partes del mundo. Pero lo que duele, y lo que le duele al votante, en mi caso y en tu caso, lo que nos duele a nosotros son el hecho de la importancia que está o que ha cobrado ya el dinero en una campaña electoral. Ese es el problema. El hecho de que no haya restricciones a los aportes de los políticos
Y el hecho de que los políticos ya no demuestren, como tú decías al principio, compromisos con sus propuestas. Sino mayormente tratan de tomar encuestas que les den una idea de cómo es que se siente el pueblo, qué temas y qué manera, cómo presentar los temas de campaña. Y eso es muy triste porque quita mucha parte de la autenticidad que existía anteriormente entre la relación entre el político, el líder cívico y el votante que se interesa por su país. Yo creo que eso es muy triste. También uno tiene que ver que hoy en día las campañas son carísimas, ¿no? Yo me recuerdo cuando Richard Nixon aspiró en el año 68, le costó $35 millones. Y todo el mundo pensó que aquello era mucho dinero. Y hoy en día se gastan billones, miles de millones de dólares en campañas políticas de ambas partes y no hay esa relación con el votante. Sin embargo, menos y menos tenemos participación por parte del votante. O sea, que algo está pasando, ¿no? Que no le choca al votante. Y todos estos dineros que se gastan, quiero decir, muchos no solamente van a los medios de comunicación por medio de publicidad, sino también van para los consultores. Los consultores no es el pueblo tanto que impacta al político, ¿no? Lo modifica su posición política, tanto como es los consultores que son los que le dicen lo que tienen que decir, cómo decirlo para mejor apelación por parte de los votantes. Los que supuestamente interpretan la realidad. Pero decías del dinero, y en este país existe un refrán que dicen que el que paga, manda. Uh-huh. Ese dinero, la mayor parte de ese dinero no viene de ciudadanos comunes y corrientes, viene en ocasiones de corporaciones o de intereses como se denominan especiales. Eso implica de que los políticos en su inmensa mayoría, cuando son electos, tienen compromisos ya con grupos de poder. Efectivamente. Históricamente, cuando se empezó a recaudar dinero por medio de comités de los partidos, pues eran los partidos los que hacían el compromiso con los grandes intereses y los candidatos pues eran una cosa, había menos relación entre el candidato y los intereses porque los partidos estaban por el medio, eran las fuentes de recaudación de fondos. Después empezó, y esto empezó yo creo que fue en el 64, cuando la campaña de Barry Goldwater, las solicitudes por correo, lo que se llama direct mail, y entonces se aumentó el número de porcentaje de ciudadanos que contribuían $25 o menos para una candidatura. Eso, pues, como es natural, tuvo una gran una aprobación por parte del electorado porque veía que tenía impacto. Y sin embargo, el candidato que tenía ese gran apoyo por parte de esas contribuciones perdió abrumadoramente en contra del titular Lyndon Johnson. O sea, que todo esto se ha venido desarrollando poco a poco, pero la formación de comités, lo que se llaman los Political Action Committees, los PACs, son los que recaudan unas grandes cantidades de dinero, no tienen los mismos escrutinios en términos de reportar, ¿no? De cómo reportar al Departamento de Elecciones o la Comisión de Elecciones en el Washington, y aunque sí existen auditorías, etcétera, ¿no? Pero es muy difícil muchas veces saber de dónde es que viene todo ese dinero, y lo que más triste del caso es que algunas veces hay multimillonarios que deciden ellos ser una maquinaria política por completo en ambos partidos. ¿Para postularse o para apoyar a un candidato? Para postularse o apoyar a un candidato. En la gran mayoría de los casos es para apoyar a un candidato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el votante pues se ve que no puede competir ante esos grandes intereses que tienen una relación tan estrecha con el político. Y desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista, eso no es saludable para la participación ciudadana, porque lo que tú quieres es precisamente que el ciudadano se sienta propietario, ¿no? O como se dice en inglés, propietario de la campaña del político y por medio de eso, cómo ese político se expresa y proyecta su imagen y su campaña política. Dos grandes movimientos, uno en el demócrata y uno en el republicano. En los republicanos ocurrió con Barry Goldwater y en el demócrata ocurrió con George McGovern. Sin embargo, desafortunadamente para ambos candidatos, los dos ganaron y perdieron abrumadoramente. O sea que no necesariamente quiere decir de que van a ganar una persona que esté apoyada por un gran ejército movilizado por ciudadanos, ¿no? Comunes, los votantes. Pero sí, lo que sí significa es que
esos movimientos pues dejaron su huella desde el punto de vista que se desarrollaron todas esas personas que eran atraídas al proceso electoral a ser ellos candidatos en un futuro. El fracaso de esos dos postulantes que contaron con apoyo popular no habrá sido el factor que ha determinado que en la política actual esté jugando un rol tan importante los consejeros, como tú le llamas, esos mediadores, consultores, y que también el dinero juegue el otro rol. Exactamente. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera que el pueblo poco a poco ha perdido confianza en el político y se ha ido más y más desasociándose con el sistema, con el proceso. Y yo creo que lo importante que uno debe tener en mente es de que antiguamente lo que contaba en un político era su manera de pensar, ¿no? En ambos partidos siempre han habido lo que se llaman los puritanos, ¿no? Puritanos desde el punto de vista que quieren que el candidato de su partido refleje el pensamiento estricto de esa ideología o filosofía que empuja a ese partido. Y no necesariamente que vaya a ganar, pero que simplemente manifieste esa manera de pensar. Existe en el republicano con los religiosos, los miembros del Tea Party, los miembros derechistas, de la derecha, con respecto a todos los temas que ellos enfatizan. Existen en la parte del demócrata, por medio de los ambientalistas, por medio de las personas que creen en reformas en cierta manera de la vida social, y también aquellas personas que están a favor de que el gobierno participe más en la vida privada de los seres humanos, en términos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Miran al gobierno como en polos aparte, ¿no? Totalmente y diamétricamente están opuestos unos a los otros filosóficamente. Pero ya esas personas son reemplazadas por aquellas personas que dicen, bueno, todo eso, toda esa filosofía que cada uno de los partidos representa es muy buena, pero lo que cuenta al final del día es si ganas. Sin duda alguna, eso es fundamental. Fundamental, porque Ronald Reagan decía, porque siempre este problema que hemos tenido en el Partido Republicano, que han tenido los republicanos de aquellos que son más derechistas, aquellos que son moderados, liberales, etcétera, Reagan decía, mira, es mejor nominar a una persona que tenga más chance de ganar y con que uno esté de acuerdo 80%, que elegir a una persona como candidato nuestro que votar por un candidato nuestro que estemos de acuerdo 100%, pero que no vaya a ganar y vaya a ganar un demócrata con el cual estamos de desacuerdo un 90 o un 100%. Reagan decía eso y lo hemos tenido también en los demócratas. Los demócratas vimos como Bill Clinton, después de las derrotas de Jimmy Carter, de Mondale, de Dukakis, ajustó. Él y Al Gore hicieron lo que se llamaba el Democratic Leadership Council, que era mayormente un movimiento moderado, más bien centro-derecha dentro del Partido Demócrata. Y eso fue lo que lo ayudó a salir electo de eso, y la candidatura de Ross Perot, por supuesto. Pero eso lo ayudó mucho para él salir electo. ¿Cómo el votante, el elector puede cambiar esta situación? ¿Cómo la pueden cambiar los políticos? ¿Cómo se puede lograr que haya una mayor participación electoral del ciudadano? Si vamos, las elecciones de medio tiempo tienen poca participación. Sí. Las elecciones de mayor participación, pero tampoco es apabullante, son las elecciones presidenciales. ¿Cómo se puede lograr que el ciudadano recupere la confianza en el político y en la política? Bueno, yo creo que se puede, basado en reclutar que los partidos políticos y que los ciudadanos que son envueltos en los comités de campaña de ambos partidos, que muchos de ellos son ciudadanos como tú y yo, no son personas poderosas ni mucho menos, son personas que les preocupa el futuro del país en ambos lados, en ambos partidos, pues que traten de reclutar a candidatos que reflejen esos mismos pensamientos y que vengan mayormente de nuestros rangos. Personas que estén más dispuestas a hacer campaña, a trabajar, a caminar, a dar puerta por puerta. ¿Cómo eran las campañas? Exactamente, y que hagan más énfasis en el contacto con el ciudadano, que necesariamente sea mucho más factible para él que el tener que recaudar grandes cantidades de dinero. Date cuenta, hoy en día es tan caro el aspirar, que para aspirar antiguamente tú tenías que llenar una solicitud, una clase de loyalty oath, una clase de juramento de que eres votante de tal partido, etcétera, llenar ciertos papeles y más nada, ¿no? Pagar la cantidad que tenías que pagar y todo. Hoy en día, si quieres aspirar para un cargo federal, por ejemplo, pues tienes no solamente que hacer todo ese papeleo, sino además de eso tienes que nombrar un abogado, porque un abogado para que te interprete todos los reglamentos electorales que existen, porque ningún ciudadano puede entenderlo. Tienes que emplear un contador
para que no solamente te interprete todos los reglamentos de contabilidad, sino para que también pueda lidiar con las diferentes comisiones electorales que supervisan y monitorean el proceso electoral. Ya de base, sin ganar, se establece una burocracia. Sin ganarse se establece ya una burocracia que la tienes que sostener, porque muchas personas lo hacen por amistad, pero mi experiencia ha sido que cuando las personas lo hacen por amistad, no necesariamente hacen tan buena labor como las personas que son contratadas. No se cumple de la misma manera. No, y si se cumple, se cumple, pero cuesta más trabajo. En otras palabras, el candidato se siente más confiado cuando tiene que pagar por el servicio porque puede exigir más es que cuando es por medio de una amistad. La persona que por amistad te está haciendo el trabajo tenga que trabajar también. O sea, y tenga sus obligaciones. Tiene claro, sus obligaciones. Pero entonces el candidato tiene pena exigirle a esa persona porque lo está haciendo gratis. Mientras que si paga por eso, por lo menos tiene el derecho a exigir y a mantener contable a todo el mundo. Bueno, confiemos que los electores logren que los políticos cambien, o lo que sería mejor, que surgieran nuevos políticos, porque realmente, desde mi perspectiva, a mí me parece como que la clase política de este país ha ido envejeciendo a todos los niveles. O sea, esa posibilidad de reelección constante y permanente, desde los consejos municipales en muchos lugares, y aquí fue eliminado, pero así no era antes, hasta posiciones como el Congreso Federal. 95% de los congresistas son reelegidos. ¿Por qué son reelegidos? Porque son los titulares. Entonces, al ser el titular... Sacar a un incumbente es casi imposible. Tiene que ser que haya cometido muchos errores o que haya tenido escándalos o que sea una persona que esté totalmente fuera de los temas que se deben de discutir en una campaña, pero el 95%, antiguamente no era así. El porcentaje de reelección es mucho más grande y ya te digo, eso es para congresista, tú te imaginas para senador. Para senador federal tiene que contar en cualquier estado fácilmente con 10 millones de dólares. Yo creo que ahí debería venir una reforma que estableciera límites de esos mandatos. Sí, bueno, se habla de eso también, pero entonces tienes a personas constitucionalistas que te dicen, bueno, pero eso no fue lo que los padres de la Constitución querían. ¿Por qué? Porque ellos, fíjate que ellos no le pusieron límites a los términos que Washington pudiera aspirar. Pues Washington podía haber aspirado más. Eso no viene hasta el año 52. Establecimos un principio que no se ha violentado, a excepción durante Roosevelt. Bueno, por el año, eso fue la enmienda 23, que los republicanos que controlaron el Congreso por un periodo breve la pasaron precisamente para que no crearan otro Roosevelt, lo cual, para que los demócratas no pudieran crear otro Roosevelt, pero después le pesó mucho porque vino Eisenhower, y Eisenhower si hubiera aspirado a un tercer periodo hubiera ganado aún contra Kennedy. Así que les pesó, ¿cómo se le salió el tiro, como decimos nosotros? O sea, hacemos enmiendas cuando queremos y cuando no queremos, no lo hacemos. Pero los padres constitucionales de la República decían de que debe ser el electorado el que determine. Que ya uno poniendo límites, uno está predeterminándole a las masas del pueblo a quienes deben de elegir y a quienes no pueden elegir. Y que eso se le debe dar la determinación al electorado a que escoja entre los que sean más merecedores de su voto. Como decíamos en mi escuela, eso suena muy bonito. Suena muy bonito. Pero en este mundo, en este siglo XXI, claro, con las maquinarias políticas que se han creado, cada una de estas personas que han sido elegidas, es muy difícil. No, y no solamente eso, son personas que llegan a los comités, por ejemplo, entonces tienen una experiencia tremenda en los comités, y entonces existe mucho el amiguismo, el colegialismo entre los candidatos, entre los incumbentes, incluido de partidos opuestos. De partidos opuestos, no importa de qué partido sea. Yo he visto candidatos que han hecho campaña por el candidato, por titulares del partido opuesto, porque son amigos, son las personas con las cuales juegan póker o juegan tenis o juegan golf y se establecen amistades extraterritoriales, como digo yo, desde el punto de vista filosófico. Pero todo eso me imagino que eventualmente tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque es que ya el pueblo, la información es tan grande que cualquier clase de amiguismo que no resulte en buen gobierno, el pueblo se entera de eso inmediatamente y pueda tomar medidas. Lo que hay que luchar mucho es, número uno, por la calidad de candidatos, porque haya retadores que sepan los temas de campaña y no caigan en la misma trampa que cayeron los titulares por el tiempo que llevan sirviendo. Y número tres, porque los medios de comunicación se interesen en tener, por ejemplo, foros gratis donde los candidatos puedan aparecer y puedan hablar y la persona pueda escoger al candidato no solamente en lo que ven en un comercial de 1 minuto o de 30 segundos, sino lo puede hacer a nivel
o sea, entero, el candidato en su totalidad. Y yo creo que cuando eso ocurra, pues las personas van a tener mejor noción de quién están eligiendo y que la calidad de gobierno va a subir de acuerdo con ella. Yo sí todo te digo que el sistema funciona hasta cierto punto, pero yo creo que va en declive precisamente por esos grandes intereses. Hay que reformarlo, sin duda. Hay que reformarlo porque si no, yo creo que todos vamos a terminar pagando, ¿no? Y queremos, al fin y al cabo, el bienestar del país. A terminar pagando en lo que al uso y disfrute de nuestros derechos respecta. Quiero preguntarte, como analista político, hay varias situaciones que en este momento se están debatiendo con el gobierno del presidente Barack Obama. La situación que está aconteciendo en Ucrania, la visión política hacia América Latina, que realmente es prácticamente nula desde la visión de muchos analistas. No existe. Quisiera conocer la tuya. Y en términos generales también en política interior. Es como que es mejor candidato el presidente Obama que presidente. Sí, el candidato Obama ha demostrado ser mucho más alerta, o por lo menos comunicar un mensaje de mucha más energía al electorado. También hay que ser justo, ¿no? Los problemas que él afrontó cuando subió a la presidencia son problemas bastante serios, ¿no? Pero así todo, yo pienso que... han pasado 5 años. Exactamente. Y además de eso también, una cosa sí, al principio pues todo el enfoque era en culpar a Bush, ¿no? Esto es culpa de Bush, esto lo heredamos de Bush. Pero bueno, ya después de 5 años tú dices, bueno, pero ya hasta cuándo vamos a estar culpando a Bush, ¿no? Ahora estos son tus problemas. Pero el problema es el siguiente, que yo pienso que él le ha puesto en algunas cosas mucho más énfasis que en otras, ¿no? Cuando subió a la presidencia, el problema que más azotaba al pueblo americano era la economía, ¿no? Y sin embargo, fuera de 2 o 3 medidas que hizo, ¿no? Todo el énfasis político fue en la reforma de la salud, que fue muy costosa para la administración de Bill Clinton en los 2 primeros años, que tenía el Congreso a su favor, por eso la abandonó. Obama también tenía la mayoría de ambas cámaras en los primeros 2 años, y todo capital político fue puesto tras esa propuesta, basado en la experiencia de Bill Clinton. Pero lo que no él se percató es de tener otras propuestas, ¿no? Y de mantener al pueblo informado sobre otras propuestas que eran importantes. La economía, reforma tributaria. Entonces, cuando ve que no haya suficiente apoyo para lo que él pensaba que era su prioridad número 1, pues entonces cae en la demagogia. Ambas partes, lo mismo él, su administración, que la oposición republicana. O sea, y eso tampoco ayuda al pueblo, ¿no? Porque eso lo que pasa es que los políticos, por eso es que tú ves que las encuestas que pueden decir la impopularidad del titular presidente, pero también ven la impopularidad del Congreso, que es controlada por los republicanos. O sea que yo creo que es que el votante ya está cansado de todo lo que sea la política, ¿no? De dónde venga. Entonces, regresando, yo creo que él le puso mucho peso a la reforma de la salud. Yo pienso que hubiera sido mucho mejor, como muchos se lo aconsejaron, de hacerlo por incrementalismo, ¿no? Cada cosa a tomar. Por ejemplo, una cosa que para mí tiene mucha popularidad en todos los sectores, ¿no? Es el asunto de eliminar las razones preexistentes. Eso ha sido fundamental. Igual que también fundamental. Yo creo que el tiempo de los hijos de los que trabajan. Exactamente. Esas son cosas que él debería de haber... Son cosas positivas. Positivas, que yo creo que hubiera obtenido el apoyo del 90% del electorado, sin tener que considerar el monstruoso programa de reforma que ha afectado a muchas personas negativamente. Luego tampoco ayuda cuando la líder del Congreso, la señora Pelosi, dice, bueno, vamos a pasar el proyecto y después vamos a ver cómo afecta al pueblo. Figúrate qué clase de confianza te puede prestar. ¿Qué clase de político también hay que preguntarse? Sí, aunque esté donde esté. Donde esté, tú me entiendes. Y yo creo que eso ha sido un error por su... espero que si lo tuviera que hacer de nuevo otra vez, tome esas notas. Incrementalismo número 1. Número 2, buscar ciertas cosas populares y hacer énfasis en ellas para que el pueblo pueda tener más entendimiento de lo que se trata, y de buscar mejores personas voceros. Por ejemplo, la secretaria misma de Salud, Catherine Sebelius, no le ha ayudado en nada con respecto a lo de la computadora. Nos quedan nada más que 3 minutos y quiero abordar rápidamente contigo un tema muy importante. Yo creo que uno de los problemas serios del presidente Obama ha sido el no tomar decisiones drásticas con sus colaboradores
cuando estos han cometido errores. Cuando han cometido errores, si él es el primero que tiene que tomar las medidas y de dejar a quien sea, o sea, y de alarle las orejas a quien sea. Pero él ha protegido a todo el mundo dentro de su administración por los Eso se errores. parece un poco al presidente Bush, ¿eh? Y eso yo creo que fue negativo para Bush, para el nefasto Bush, con lo de Katrina, por ejemplo. Claro que al fin y al cabo terminó dejando fuera al hombre que coordinó que no coordinó correctamente los esfuerzos de Katrina y le costó. Ese fue, yo creo que el primer desgaste político de Bush. Y también con el secretario de Justicia en su momento, y ocurrió también con el, no, con pero el vicepresidente. No podía hacer nada. Desde el principio. Desde el principio se le costó mucho. Tony, y la imagen fue muy negativa de él sin saber lo que estaba haciendo, caminando por las calles de Nueva Orleans. De verdad que sí. Muy mal, muy mal. Eso fue aunque nefasto. Parte de la responsabilidad la tiene que tener la gobernadora y el alcalde de la ciudad. Quedan 2 minutos. ¿Cómo ve las elecciones del 2016? Chicos, 2016 veo unas elecciones que hoy en día todo el mundo ve la inevitabilidad de Hillary Clinton, y efectivamente si las elecciones fueran hoy, Hillary Clinton saliera electa. Pero ella también era candidata inevitable en el 2008 y sin embargo vimos que una persona que no tenía esa trayectoria política como el senador Barack Obama en aquel entonces salió y una cosa fulminante, un buen candidato con un gran expediente desde el punto de vista popular del pueblo americano, y perdió. O sea que todo puede pasar de aquí a allá en el 2016 por parte de los demócratas, aunque ahora ella tiene una popularidad tremenda sobre el vicepresidente Joe Biden, que es el otro que está Kerry, aspirando. ¿no crees que...? Kerry no creo que vuelva otra vez. Hay otros gobernadores demócratas como O'Malley de Maryland que está interesado. Hay otros senadores que pueden tener su interés, pero mayormente es Biden el que le miran como una adversario a ella, y no creo que tenga de verdad el apoyo que ella pudiera tener para ganar las primarias. Entre los republicanos, nadie sabe quién va a ser el candidato. No creo que haya nadie en definido que pueda ser el candidato, el puntero de los republicanos. Todos tienen la misma popularidad, todos tienen las mismas ventajas y las desventajas, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Como posible candidato ayer? Sí lo veo como posible candidato, pero también lo veo que va a tener una batalla bastante fuerte en la candidatura republicana, porque tal como existen los demócratas, que hay personas que dicen, bueno, vamos a tener un cambio, también existe en el Partido Republicano. Yo creo que tenemos buenos candidatos en ambas partes, en la parte de los demócratas y en parte de los republicanos, pero que en sí no hay una idea exacta de qué dirección tomar. Vamos a ir. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Tony Cotarello, espero que vuelvas a visitarnos en otra oportunidad. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.